Bueno, tenemos la guía, jóvenes, ya se las envié. Vamos a trabajar lo que es escenarios sociales generados por la independencia. Necesito que hagamos grupos. Hoy no voy a hablar yo, van a ser ustedes. Se están acostumbrando a que se ponen a jugar en lo que yo estoy hablando. Entonces, hoy vamos a trabajar, ustedes van a dar la clase, voy a hacer yo. Vamos a armar, necesito 7 grupos, 8 grupos. O sea, aquí necesito que me armen 8 grupos, por lo menos 3 integrantes o 4. Necesito 8 grupos. Por favor, sí, 4, está bien, 3 o 4. Pero ahí ya salen dos, les doy 2 incisos, pues, 2. Sí, está bien. Va, de 4, pues. De puros chiquitos. Bueno, en la guía nos damos cuenta que hay unos números ahí. Acá está el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6 y el 7 va a ser esta letra negrita. Y el grupo 8 es el de acá, donde inicia el tema. Ahora sí se va a sumar. Bueno, ¿ya está? Número 1. Bueno, ¿qué te vas? Aquí bueno, ya les di el número 1. Bueno, ustedes empiezan con ese párrafo, con ustedes son. El número 1 serían ustedes. Acá. El número 2, ¿dónde están los números 2? Allá. Buscamos acá el número 3. Número 4. Número 5, el número 6 y el número 7, que son ustedes, esta letra en negrito. Lo leen, lo analizan y van a pasar a exponer. Sí, está bien, ayúdenme. Usted puede ampliar información. Tenemos no, porque de hecho vamos a pasar a otro tema con la misma meta. No, 1. A ver, tienen 10 minutos. 10 minutos para empezar a exponer. 10. Ya ganaron. Bueno, vamos a trabajar. Yo lo voy a aprender a ustedes.
Eligen a una o dos personas que vayan. Ahí está solo. Vamos a exponer y también vamos a dar un feeling. Ahí está el título, solo busque, escriban, asistentiza, ya lo van a mencionar. Tienen 3 minutos. 2 minutos. Hoy sí los agarré en fly.
No, primero pasan ellas y nos vamos en secuencia. Ah, no, ¿cómo no? Ya estamos listos. Primer cuadro de introducción y los demás hacemos silencio, por favor. Ya. El tema es escenarios sociales generados por la independencia. La independencia de Guatemala es como un proceso político, social, generó diversos escenarios sociales que transformaron la estructura social y la forma de vida de la población. Estos cambios incluyeron la creación de nuevas instituciones, la evolución de las relaciones entre las distintas clases sociales, la adaptación de una economía más abierta y el surgimiento de nuevas identidades nacionales. Y entonces, bueno, número 1. Número 1, pasan por favor. Hacemos silencio. A ver, lo estoy grabando. También española y Guatemala terminó el 15 de septiembre de 1951 con la declaración de independencia en la capital general de Guatemala. Este evento marcó el fin de casi 3 siglos de dominio colonial español en la región. La independencia marcó el fin del dominio colonial español y dio paso a naciones de nuevos políticos. Bueno, la Nueva cuestión de los estructura escenarios. política. No, La 1. Nueva estructura política. Bueno, entonces sería la nueva estructura política y administrativa. Yo entender de que fue el comienzo de nuevas
de nuevas organizaciones en 1224. 1824 fue que nació la Constitución de la República de Guatemala. Entonces, desde esa fecha fue que son los cambios. ¿No? Ahora toca la foto. ¿Está muchacha? Va. Aplausos al grupo 1. Al grupo número 2. Pasa. Buenas tardes, compañeros. El tema que nos tocó fue la evolución de las relaciones sociales. Trajo consigo la transformación de las relaciones sociales con la gradual disminución de las restricciones coloniales a la apertura de nuevas ideas. La evolución de las relaciones humanas es un proceso complejo y multifacético que ha sido moldeado por factores sociales, culturales, tecnológicos a lo largo de la historia, desde las primeras interacciones entre grupos humanos hasta las complejas redes de relaciones de la actualidad. La evolución ha sido un proceso constante y continuo. Muy bien. Número 3. Entonces, compañeros, nosotros nos correspondió el impacto económico, ¿verdad? El impacto económico puede abordarse desde múltiples ángulos, ya que puede derivarse de varios ángulos, perdón. Entre esos está la política, la innovación y tecnología, eventos globales, la desigualdad, ¿verdad? Uno de los factores principales puede ser la corrupción. Es un tema bastante complejo y ya que en base a eso ha habido mucha desigualdad, los demás trabajos, ya que cuando hablamos del tema de la corrupción, tanto como económicamente, los políticos de antes más ricos, nosotros más pobres. El impacto de la economía ha demostrado un crecimiento del 3% al 4% anual. Esto se debe principalmente a las remesas enviadas del extranjero hacia Guatemala. Las remesas anuales representan un 20% del PIB. Muy bien. Va. Número 4. Número 4. Ahí está, estaba Nuestro tema se llama Surgimiento de nuevas identidades. En Guatemala, después de la independencia de 1821, se logró iniciar una nueva identidad guatemalteca, incluyendo a varias personas que lograron levantar entidades culturales. Si pongamos, yo vengo de San Juan Comalapa, hay el Rafael Álvarez Ovalle, quien interpretó la música de nuestro bello himno de Guatemala. Y asimismo, hay otros artistas relacionados como Paula Nicho y Andrés Curuchiche, quienes formaron parte de llevar una nueva identidad a Guatemala en cuanto a las artes visuales y las artes musicales. Muy bien.
Yo creo que es importante porque responde a lo que son, este influye la sobreestimación y la subestimación, lo positivo y lo negativo, y lo bueno y lo malo, ya que estos son todos atributos que se adhieren a nuestra narrativa. El surgimiento de nuevas identidades refleja la dinámica y complejidad de la sociedad contemporáneamente, donde la individualidad y la diversidad se manifiestan de manera cada vez más visible y plural. Muy bien. Escuchando música. Bueno, y esto significa que el surgimiento de nuevas identidades se refieren a todo lo que vemos hoy en día, pues vemos toda clase de personas, ya sea en sus culturas, nacionalidades, incluso ahí podrían entrar los que son los cambios de género, ¿va? Entre también los de los LGBT y cosas así. Entonces eso es lo que tiene uno de los problemas de la semana, ¿verdad? ¿Cuál es el que ya no más que todo los tacha mucho por no tener su identidad. Muy bien. Está bien. Pase, pues. Aplausos. Número 5. Hacemos silencio. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Nosotros nos tocó el tema 5. Silencio. Independencia también generó cambios en el sistema educativo, con la apertura de nuevas instituciones educativas, la promoción de educación laica y universal. Se buscaba formar ciudadanos con conocimiento y valores que fueran útiles para la construcción de una nación independiente. En conclusión, el tema explica los cambios en la educación, los cuales impulsaron la creación de nuevas instituciones y promovieron una enseñanza laica y universal, formando ciudadanos preparados para contribuir al desarrollo de una nación independiente. Muy bien. Gracias. Número 6. Siempre a mí. Pone nerviosa. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 6 y a nosotros nos tocó diferencias sociales y desigualdades. La introducción es, a pesar de los cambios positivos, la independencia también generó nuevas Desigualdades sociales y económicas y etcétera. La desigualdad social son brechas de desigualdad en Guatemala, zonas de ingresos, accesos al servicio de salud y de educación y acceso a tecnología de la información y comunicación que afectan más a la población infantil, indígena y rural. Estas, hay bastantes tipos. Está la desigualdad de género, racismo y discriminación, segregación de étnica, pobreza multidimensional y etcétera. Los recursos, las desigualdades sociales también son desequilibrios en el acceso de recursos o privilegios como la educación, la salud, el trabajo, el poder político, favorecen a unos sobre otros. Así como eso afecta también la economía de cada uno, como el trabajo, uno no tiene de dónde, entonces va afectando la economía de cada quien. En resumen, la desigualdad se manifiesta en diversos aspectos, como la brecha de ingresos, el acceso a servicios básicos y la discriminación hacia ciertos grupos. Gracias. Muy bien. Número 7. El resumen.
Acá también va a pasar. Te voy a dar la conclusión. No, señor, aquellos, sí, sí. Buenas tardes a todos, nosotros nos tocó el tema del resumen al respecto de todo eso. En resumen, la independencia de Guatemala marcó un cambio en el político, digamos, que tanto en la economía o en nuestro trabajo, en nuestra cultura. Hay en unos casos de trabajo, o sea que hay algunos superiores más de nosotros, nos afectan a nosotros los que estamos empezando por emprender algo. Eso nos afectó desde la independencia. Empezó el proceso de cada cultura y en cada escala vamos paso a paso, pero hay personas que no nos ayudan en esos casos, digamos, pues que tienen más experiencia que nosotros o avancen más que nosotros, nos hacen echar de menos. Muy bien, aplauso. Bueno. Si nos damos cuenta, acá dice son escenarios sociales generados por la independencia, o sea que la independencia marcó un antes y un después en Guatemala, ¿ya? Estos 6 incisos o numerales, la nueva estructura política y administrativa, la evolución de las relaciones sociales, el impacto en la economía, el surgimiento de nuevas identidades, cambios en la educación y las diferencias sociales y desigualdades son las élites, masas o las áreas que más se vieron afectadas por la independencia, ¿ya? Antes había una forma de vida, una forma de economía, una forma de educación. Antes de la independencia, pues sí, se basaba en que tenían que recibir el catolicismo sí o sí, ¿ya? Porque cuando vinieron a conquistar, obviamente eran católicos, entonces, pues conquistaron y les dieron espejitos y ya nos vamos a tiempos remotos, pero en la independencia que indica o señala acá, ¿sí? Nos damos cuenta que va a haber un antes y un después en la historia de Guatemala, ¿sí? En la desigualdad, diferencias sociales y desiguales, a raíz de que ya empieza a haber en el número 4 el surgimiento de identidades, ya se empieza a enmarcar la cultura maya como tal, ¿ya? Y entonces también ya se empieza a diferenciar la cultura ladina o mestiza. ¿Qué sucedía antes? Obviamente las personas, pues, mayas que estaban antes, eran las personas que tenían que atender a los españoles, ¿sí? Los vinieron a tomar como esclavos. A raíz de la independencia, esto cambia. Lo mismo sucede con la educación. Acá indica, en la parte de educación, acá, la independencia también generó cambios en el sistema educativo. Se aperturan las nuevas instituciones educativas, la promoción de la educación laica y universal. Al decir laica, pues que no hay ningún credo, ¿sí? Empiezan a dejar que ya en la educación, si ustedes creen en los dioses mayas, pero igual estudie. Si usted cree en Dios Todopoderoso, estudie. Si usted cree en Alá y en todos los dioses sabidos y por haber, pero la idea es de que estudie, de que la educación empiece a llegar, ¿ya? Pero si nos damos cuenta en diferencias sociales y desigualdades, antes no le daban educación a la mujer. ¿Por qué? Porque se creía y se decía que la mujer que iba a hacer, le daban educación, pero se iba a casar y se iba a quedar en casa cuidando a sus hijos. Entonces preferían darle estudio al hombre, al varón, ¿ya? Entonces, acá vemos que empiezan a haber diferencias y en surgimiento de nuevas identidades, ¿verdad? Ya empiezan a promover la historia de Guatemala como un país pluricultural, le empiezan a dar su lugar a todas las culturas que en sí empiezan a ver acá en Guatemala. Sabemos que en Izabal están los negritos, como decimos, ¿verdad? Los de Livingstone. Ellos pues son descendientes africanos, porque realmente que digamos acá de Guatemala netamente es alguien de ese color de tono de piel, no es así, ¿verdad?
pero ellos también eran tomados como esclavos, ¿verdad? Para los españoles. Entonces, acá se refiere a que los escenarios sociales generados por la independencia vienen a ser un gran cambio. Por una parte, qué bueno. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ya no estamos dominados desde el otro lado del mundo por medio del rey. Ya acá empieza a haber y a existir la democracia, empiezan a elegirse a los presidentes y quién va a dirigir, a coordinar lo que es el país, la nación, ¿verdad? Entonces, estos son los primeros escenarios, ¿verdad? Que se generan a través de la independencia. Aquí está la fotografía, ¿verdad? Cuando ellos están pues en plena. Así dicen que fue. Realmente si fue así o no fue así, no sabemos, ¿verdad? Porque pues, no estuvimos ahí, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos cuenta la historia. Formas de dominio heredados por el paso colonial. Si nos damos cuenta, en la colonia, en la conquista y todo ello, se marcaba muchísimo la diferencia del que tiene poder, era el que mandaba y se creía hasta dueño de las personas que les servían y que les atendían, ¿ya? No había, obviamente no habían derechos humanos, no había igualdad, no había equidad, no había nada de eso. Existía la desigualdad social, existía la dependencia económica, la persistencia de estructuras de poder coloniales, la influencia cultural y el neocolonialismo, ¿verdad? Entonces, todas ellas son unas formas de dominio que quedaron todavía al paso de la independencia y con el tiempo se han ido borrando, cosa que ha costado. ¿Cuántos años hay de la firma de la independencia? Y imagínense, a raíz de eso se ha logrado ir cambiando, ¿verdad? Ciertos aspectos como nación, como país, pero otros siguen latentes, ¿verdad? Como por ejemplo, la discriminación y el racismo es un tema muy amplio. Ahora, ¿verdad? Que tanto género de identidad entre hombre y mujer que existe, ¿verdad? Las mujeres que pues les gustan los hombres, o mujeres que se creen hombres, los hombres que les gustan los hombres y hombres que se creen mujeres, que se sienten femeninos, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad? Viene a crear cierto aspecto también hasta cierto punto de incomodidad porque las personas, la sociedad aún no lo acepta como tal, ¿verdad? Incluso acá como país no está autorizado un casamiento en personas del mismo género. En otros países sí, sí lo asimilan, ¿verdad? Pero eso ya queda a criterio. Entonces, si nos damos cuenta que antes, Dios guarde si iba a decir alguien, ay, es que yo soy gay o yo soy lesbiana, era para que lo mandaran a matar de una vez, porque eso quería decir que tenía el diablo adentro, hasta eso creían, ¿verdad? Entonces, son situaciones que se vienen a dar y que vienen, al final vienen a dar un resultado latente en la actualidad, ¿verdad? El paso a la independencia en Guatemala, ustedes saben por qué es que lo de las antorchas, ¿verdad? Que en el momento de la firma, entonces vienen y la esposa del que firmó sale con una antorcha gritando independencia, independencia y ya se ha firmado el acta. Ahí el por qué en septiembre se sale a correr con las antorchas, ¿sí? Entonces, para que nos demos cuenta que la historia de Guatemala pues no solo es un poquito una pincelada, sino que es un tema demasiado amplio, ¿verdad? La otra semana, no sé si ustedes tienen parciales o exámenes.